¿Alguna vez te has preguntado si es posible vivir en una oscuridad tan profunda que el simple hecho de existir se convierte en una contradicción? ¿Es posible ser un pesimista absoluto, un ser atrapado en la sombra de una filosofía que ve la vida como un error cósmico, y aún así, seguir respirando, seguir viviendo? Philip Mainlander no solo se lo preguntó, sino que vivió de acuerdo con esta inquietante paradoja. Este hombre llevó el pesimismo a su última y más dolorosa conclusión, no en teoría, sino en carne y hueso. Su vida fue un desafío constante a la lógica, una vida dedicada a demostrar que la existencia misma es un error, pero aún así, él persistió en ella. En este video, te invito a acompañarme a explorar la vida de este filósofo que nos mostró que la desesperación no solo se piensa, se vive. Mainlander representa la contradicción viviente de la filosofía llevada a su límite más extremo, un hombre cuya existencia se convirtió en el reflejo palpable de sus propias ideas. Su vida no solo fue la manifestación de su pensamiento, sino que fue un descenso deliberado hacia la nada, una caída que eligió conscientemente como acto último de coherencia intelectual. En sus propios términos, no se trataba de una tragedia personal, sino de una necesidad filosófica. Theodore Lessino, uno de los filósofos que mejor captó la esencia de su obra, lo describió como el arquitecto de la estructura filosófica más radical del pesimismo, una estructura cuya piedra angular no era otra que su propia existencia, un sacrificio al altar de su pensamiento. Nacido en 1841 bajo el nombre de Philip Bass, en una familia acomodada, parecía que el destino le reservaba un futuro cómodo, rodeado de las comodidades y lujos que la riqueza material proporciona. Sin embargo, en lugar de ser un refugio, el confort material se convirtió en una cárcel invisible que lo aprisionaba cada vez más. Su padre, hombre de carácter estricto y brutal, lo empujó a una vida de responsabilidades que pronto se tornaron una carga insoportable. La pesadez de los deberes impuestos y la rigidez de una existencia que no le ofrecía más que una sucesión de rutinas mecanizadas lo llevaron a una profunda angustia existencial. Se encontró atrapado en una existencia que no lograba dar satisfacción a su alma inquieta, como un engranaje más en una máquina que no comprendía, pero que, a su pesar, tenía que accionar. La vida en la casa comercial de su familia y más tarde en un banco, aunque aparentemente segura y estable, se convirtió para Mainlander en una cadena invisible, cada vez más pesada y asfixiante. La presión de vivir una vida de aparentes privilegios y expectativas sociales solo profundizó su sensación de vacío y desesperanza. La abundancia material no sirvió como refugio para una mente que, en lugar de encontrar consuelo en lo mundano, solo encontraba alivio en las esferas intangibles de la poesía y la filosofía. La literatura y la reflexión filosófica fueron los únicos escape posibles de una vida que de otro modo lo habría consumido sin dejar rastro. Mainlander veía en la poesía y la filosofía no solo formas de evasión, sino como las únicas herramientas capaces de darle sentido a una existencia que, de otro modo, le parecía un sinsentido absoluto. Se sumergió en ellas con una intensidad obsesiva, buscando respuestas que nunca llegaron a calmar su creciente ansiedad. La creación filosófica fue su válvula de escape, su única forma de encontrar significado en un mundo que sentía desconectado de su esencia más profunda. Lo que para muchos podría ser un consuelo efímero, para él fue un refugio en el que la lógica, la belleza y el sufrimiento se entrelazaron de formas que solo él comprendía en su totalidad. La paradoja en la que vivió Mainlander es aún más impactante cuando consideramos que, a pesar de su búsqueda de respuestas en la filosofía y la poesía, su vida se tornó una manifestación viviente de lo que él mismo había predicado, la inevitable desesperanza del ser. En su juventud, Mainlander no solo leía, sino que se sumergía en los libros como un náufrago en busca de un salvavidas. Cada página, cada palabra era como un antídoto potencial contra la angustia existencial que lo consumía día tras día. Mientras otros jóvenes disfrutaban de los placeres efímeros de la vida, él encontraba consuelo únicamente en las profundidades de la literatura y la filosofía. Su sed de comprensión era insaciable, como si el universo entero estuviera tratando de transmitírsele en cada palabra escrita por mentes que también compartían esa misma desesperación. Fue la obra de Arthur Schopenhauer la que encendió, como un rayo, el intelecto atormentado de Mainlander. El mundo como voluntad y representación no fue para él solo un descubrimiento filosófico,
sino una revelación que iluminó el sufrimiento que ya vivía, dándole forma y contexto a la oscuridad que cargaba en su alma. Las palabras de Schopenhauer le ofrecieron no una salida, sino una explicación a su tormento, una justificación a la desesperanza que parecía consumir su existencia. No fue simplemente un libro más, fue el espejo que le mostró la naturaleza esencial del dolor humano. Meinlander leyó la obra de Schopenhauer en un solo día, en una maratón de lectura frenética que se extendió hasta la noche. Era como si cada palabra de Schopenhauer se le clavara como una aguja en el corazón, pero de alguna manera, encontraba alivio en ese dolor, como si el sufrimiento de comprender fuera una forma de redención. El acto de leer no era solo un proceso intelectual, sino casi una necesidad física, una urgencia de nutrir su mente con respuestas que lo liberaran de la prisión de su angustia. El hambre de conocimiento no era solo curiosidad, era la búsqueda desesperada de algo que le permitiera soportar el peso de su propia existencia. Lo que Schopenhauer proponía en su obra, que la vida es esencialmente sufrimiento, resonó con Meinlander de manera profunda. La idea de que la voluntad humana era una fuerza irracional, una fuerza insaciable que empujaba a los seres humanos a desear y a buscar sin descanso algo que nunca podría ser alcanzado, encajó perfectamente con lo que él había experimentado en su vida, la constante insatisfacción, la sed interminable de algo que no podía ser definido ni logrado. La voluntad era la esencia misma del sufrimiento. Pero, como siempre sucede con los grandes pensadores, Meinlander no se conformó con seguir la corriente. No se limitó a aceptar la visión de Schopenhauer como algo inmutable y definitivo. En lugar de ello, tomó las ideas de su maestro y las llevó un paso más allá, hasta el abismo. Si la voluntad perpetuaba el sufrimiento, ¿cuál era la solución definitiva? La respuesta que Meinlander encontró fue aterradora en su radicalidad. La verdadera redención solo podía encontrarse en la extinción absoluta. La extinción no solo de los deseos, sino de la propia existencia, de todo lo que da forma al ser. En su obra más significativa, La filosofía de la redención, Meinlander propuso una visión del universo que desafiaba incluso las nociones más fundamentales de la religión y la espiritualidad. El universo no era el jardín divino de un Dios benevolente, sino el cadáver en descomposición de ese mismo Dios. La existencia misma era el proceso de autodestrucción de la divinidad, un ciclo infinito de dolor y sufrimiento destinado a llevarnos hacia la nada. La creación, el cosmos, la vida misma no eran más que una manifestación del dolor inherente a la voluntad universal, un dolor tan profundo y absoluto que solo la nada final podía ofrecer redención. En este sentido, la filosofía de Meinlander se convirtió en una de las más sombrías e implacables que se hayan propuesto en la historia de la humanidad. No había esperanza de salvación, ni consuelo en una vida después de la muerte. La única solución era la aniquilación total, la desaparición completa del ser, la disolución de todo lo que se conoce como existencia. El sufrimiento no era algo que pudiera ser aliviado, era el motor mismo de la realidad, y solo a través de su erradicación total, la extinción absoluta de todo lo que existe, podría alcanzarse la paz definitiva. Lo que comenzó como una simple búsqueda de respuestas a sus preguntas filosóficas se transformó en una teoría radical y revolucionaria sobre la naturaleza misma del universo. Meinlander no solo adoptó el pesimismo de Schopenhauer, sino que lo elevó a una verdad universal. Para Meinlander, la muerte no era el final trágico de un viaje, sino más bien una forma de liberación absoluta, un escape definitivo de las cadenas de la existencia. En su visión, la muerte no era el miedo o el dolor al que la mayoría de las personas se aferraban con desesperación, sino un acto sublime de redención. Dios, según Meinlander, al percatarse de la infinitud y la gravedad del sufrimiento inherente a la existencia, comprendió que la inexistencia era mucho más deseable que la vida misma. En un acto de autoconocimiento divino, Dios se disolvió en la multiplicidad del mundo, es decir, optó por desaparecer en el cosmos, destruyendo la esencia misma de su ser. Este suicidio cósmico fue, para él, el acto divino definitivo, la única respuesta a la brutalidad del sufrimiento universal. Cada ser individual, según su perspectiva, no era más que una astilla de ese cadáver universal, una chispa residual del sufrimiento divino que sigue descomponiéndose en el tiempo. La existencia de todo ser humano no era más que un eco, una manifestación pasajera de esa divinidad ya desintegrada.
En el universo de Mainlander, no hay lugar para la esperanza de una vida eterna o la promesa de un más allá feliz. La divinidad misma ya había renunciado a la vida, y los seres humanos, como fragmentos de ese cadáver divino, solo continuaban el ciclo de descomposición. Así, la vida se veía como una manifestación del sufrimiento continuo que solo la disolución definitiva podría erradicar. La muerte no era un acto final de desesperación, sino el único camino hacia la paz verdadera, una paz que no existía en la vida, sino solo en la desaparición total. Este pensamiento no era simplemente un ejercicio filosófico abstracto para Mainlander, lo vivió cada día como una contradicción que buscaba resolver. La vida misma era, para él, un conflicto constante, un mal necesario que lo perseguía hasta la última de sus acciones. No se trataba solo de una postura teórica, sino de una angustia existencial profunda, una lucha interna que lo acompañaba en cada pensamiento y en cada gesto. De hecho, a los 32 años, en un intento desesperado de escapar de la monotonía que lo asfixiaba, Mainlander decidió alistarse en el ejército. Este paso, aparentemente en busca de algo nuevo, de alguna forma de emoción o propósito, fue también un intento de escapar de la pesadez que sentía en su vida cotidiana. Sin embargo, su cuerpo, ya marcado por los estragos de una salud frágil, no pudo seguirle el ritmo, y pronto tuvo que abandonar el servicio militar. La fragilidad de su cuerpo reflejaba la fatiga de un alma que ya no encontraba razones para sostenerse. Cada célula de su ser parecía luchar contra la inercia de la vida misma, como si su cuerpo intentara desesperadamente rendirse, solo que no podía hacerlo del todo. Su existencia ya era una lucha sin propósito, una serie de actos sin sentido, como un reloj cuya cuerda ya había sido tensada demasiado y no tenía más energía para avanzar. Cada día vivía como un paso más hacia una conclusión inevitable. La vida de Mainlander ya estaba impregnada por el sufrimiento, y su cuerpo, al igual que su mente, era solo un recordatorio de esa verdad inexorable. La fragilidad física, en su caso, no solo era una condición de salud, sino también un símbolo de su propia naturaleza filosófica, un ser que se desvanecía lentamente, a la espera de la disolución final. En 1876, tras haber completado y publicado su obra más importante, Mainlander llevó a cabo su acto final de coherencia con su propia filosofía. Se quitó la vida, no como un gesto impulsivo ni como un capricho pasajero, sino como una culminación de una lógica implacable que había estado desarrollando durante años. Para él, la vida era un sufrimiento continuo, una cárcel de deseos insatisfechos, y la única redención posible no era una vida después de la muerte ni una mejora en las condiciones de existencia, sino la disolución total del ser. El suicidio no fue un escape trivial para Mainlander, fue la conclusión de su pensamiento, el cierre de un ciclo que comenzó con la aceptación del sufrimiento y terminó en la aceptación de la nada. Si la vida misma era una manifestación del sufrimiento, entonces la verdadera liberación solo podía encontrarse en la extinción total de la existencia. El acto de Mainlander resuena con una claridad inquietante. Su muerte fue la manifestación última de su filosofía, el cumplimiento de sus propias palabras. No fue un acto de desesperación, sino un acto de coherencia absoluta. Al igual que la vida, la muerte también se convirtió en un acto filosófico, una acción pensada, calculada, que no dejaba espacio para el arrepentimiento ni la duda. Él mismo se convirtió en el sacrificio final de su teoría, mostrando que, en su mundo, incluso la muerte debía ser pensada, entendida, y vivida de acuerdo con las estrictas reglas del pensamiento filosófico. Este cierre definitivo no solo representa un acto de muerte física, sino también la disolución simbólica de todo lo que representaba la vida y la existencia. Mainlander, en su desaparición, no solo se despojó de su cuerpo, sino de la propia realidad que le otorgaba sentido a todo lo que había experimentado. La lógica de la filosofía del pesimismo alcanzó su punto culminante en él. La vida, el sufrimiento y la muerte, todo se entrelazó en una única y última declaración. En su muerte, Mainlander alcanzó lo que tanto había buscado, la disolución total, la liberación final del sufrimiento, una liberación que solo el vacío absoluto podía proporcionar. Sin embargo, hay una ternura extraña en la obra de Mainlander. Aunque predicaba la aniquilación como destino final, su escritura está impregnada de compasión por el sufrimiento humano.
No veía la muerte como castigo, sino como el descanso definitivo, el final del tormento. Su pesimismo radical no era una condena, sino un susurro de alivio para quienes ya no podían soportar el peso de la existencia. Philip Mainlander nos dejó una lección inquietante. Las ideas tienen un poder transformador y destructivo a la vez. Una mente brillante puede iluminar las profundidades del pensamiento, pero también puede consumirse en su propio fuego si no encuentra un equilibrio. Su vida y su obra son un recordatorio brutal de que explorar los abismos de la realidad tiene un costo, y que a veces, la verdad que buscamos puede ser la carga más pesada de todas. En la vida de Mainlander, la paradoja existencial que gobernaba su pensamiento también estaba presente en sus acciones. No hay ideología, creencia o filosofía que, de manera racional, pueda justificar una entrega total y definitiva de la vida humana. La idea de darlo todo sin esperar nada a cambio, de rendirse sin reservas, no tiene justificación lógica en ningún sistema de pensamiento convencional. Sin embargo, en el caso de Mainlander, fue precisamente la ausencia de un propósito trascendental lo que lo empujó hacia su colapso interno, hacia ese abismo de desesperanza del que no pudo escapar. Al concluir su obra más importante, Mainlander se sintió vacío, como si ya no tuviera nada más que ofrecer al mundo ni a sí mismo. Su trabajo estaba hecho, y con ello, el sentido de su existencia desapareció. Para él, la creación filosófica no era solo un esfuerzo intelectual, sino una forma de encontrar un propósito dentro de la oscuridad de su mente. Cuando consideró que ya no podía ofrecer más respuestas, que las palabras se habían agotado y la mente no podía ir más allá, se dio cuenta de que su propia vida carecía de significado. La muerte, entonces, se presentó como la única consecuencia coherente a su pensamiento, una conclusión que había estado cultivando durante años. El trasfondo de Mainlander, marcado por una familia plagada de tragedias, también jugó un papel crucial en la génesis de su perspectiva filosófica. La historia de su familia estaba marcada por la sombra del suicidio. Su abuelo se quitó la vida, y cuando él aún era joven, su hermano mayor siguió el mismo camino. La enfermedad mental parecía ser una herencia familiar, algo que parecía estar grabado en los genes, una carga invisible que no se podía evitar ni eludir. La angustia emocional que absorbió desde temprana edad dejó cicatrices profundas en su ser, y quizás esas cicatrices fueron las que, más que inspirar su filosofía, la impulsaron. La angustia interna que lo acompañó a lo largo de su vida no fue el resultado de la filosofía pesimista, sino que fue la propia angustia la que lo empujó hacia esa visión sombría de la existencia. La filosofía pesimista fue el refugio que encontró para tratar de comprender y darle sentido a su dolor, más que el origen del mismo. Si bien la filosofía, al igual que la poesía, sirvió en cierto sentido como una válvula de escape para Mainlander, es importante reconocer que ninguna de estas pasiones logró aliviar permanentemente su sufrimiento. La literatura y la filosofía fueron, en muchos momentos, una forma de sobrevivir un poco más, de retrasar la inevitable confrontación con la desesperación absoluta. La escritura y el pensamiento le ofrecieron una especie de consuelo temporal, una manera de procesar su tormento, pero esa solución fue siempre insuficiente. Cuanto más profundizaba en su propio pensamiento, más claro se volvía que no había respuestas definitivas, que el pozo de su reflexión filosófica parecía secarse, que ya no quedaba nada nuevo que ofrecerle a su angustia. En la vida de Mainlander, se dan cita las contradicciones humanas más profundas, por un lado, el pesimismo radical y por otro, la constante búsqueda de algo que diera sentido. Este fue el crisol donde se fundieron sus ideas, un punto de partida que lo definió hasta el final. Aunque Mainlander reconoció la futilidad inherente a la vida humana, no abandonó ciertos valores que, para él, poseían una importancia inmensa y casi mística. La literatura, el arte, la filosofía y la política eran elementos fundamentales en su vida, no porque los viera como formas de trascendencia, sino porque le ofrecían un sentido dentro de la oscuridad. En su mundo filosófico, el arte y la cultura eran las únicas esferas donde el ser humano podía encontrar algo que se aproximara al propósito, incluso si solo era una chispa fugaz de consuelo. Aunque su ateísmo lo hacía rechazar las promesas de un mundo espiritual más allá de la muerte, Mainlander sentía una profunda admiración por el orden natural del universo, por su origen y su destino. Algo en la estructura del cosmos parecía tener un sentido,
aunque ese sentido no fuera comprensible para el ser humano en su totalidad. Este orden natural, aunque inaccesible para la mente humana, era lo único que en cierto modo veneraba. A pesar de su visión pesimista, Mainlander albergaba una esperanza en una especie de redención cósmica. Creía que, en algún punto lejano en el futuro, el sufrimiento humano disminuiría y, finalmente, se erradicaría, que tal vez existiera un propósito detrás de todo lo que ocurría, aunque no fuera posible comprenderlo en su totalidad desde la perspectiva humana. Su pesimismo no era un muro de desesperación total, sino que también contenía una pequeña chispa de optimismo sombrío, una creencia en que el sufrimiento no era eterno y que, en algún punto, el universo mismo podría alcanzar un tipo de paz cósmica. Pero esta esperanza no hacía sino subrayar la tragedia de la condición humana, una tragedia que parecía desbordar todo sentido, pero que, al mismo tiempo, instaba a la reflexión sobre la esencia misma de la existencia. Así, Mainlander se encontraba atrapado entre dos mundos, el de la total negación del sufrimiento humano, que para él constituía la redención final, y el de la búsqueda interminable de un sentido que nunca lograría comprender en su totalidad. La tragedia de su vida fue, en última instancia, la lucha constante entre el reconocimiento de la irreversibilidad del sufrimiento y la esperanza de que quizás, en algún recóndito rincón del universo, existiera una respuesta que lo redimiera de su angustia existencial. Pero esa respuesta nunca llegó, y con ella se cerró el círculo de su pensamiento. La desesperación se convirtió en liberación, y la ausencia de sentido fue el único refugio en un mundo que, al final, no podía ofrecer nada más que más sufrimiento. A pesar de que la vida de Mainlander estuvo marcada por un profundo pesimismo, su ser no era un reflejo de desdén o frialdad hacia los demás, como muchos podrían suponer al hablar de figuras filosóficas con visiones tan sombrías de la existencia. Mainlander era, en su núcleo, profundamente empático, incluso tierno, una cualidad que sorprendía a quienes se adentraban en su mundo filosófico. En un mundo filosófico dominado por la indiferencia, donde otros pesimistas elegían la pasividad o se sumían en la desesperanza, él se destacó por su genuino interés en el bienestar ajeno. No solo se preocupaba por su propio sufrimiento, sino por el de la humanidad en su conjunto. Este filósofo no era una figura aislada o distante, sino alguien cuya filosofía nacía desde la empatía profunda y sincera por los sufrimientos de los demás. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que miraban al mundo con desdén o con un enfoque pesimista que les hacía cerrar los ojos ante el sufrimiento social, Mainlander abrazó ideales progresistas. Como socialdemócrata, se opuso activamente a la injusticia social. Su corazón latía por las clases populares y oprimidas, y su pensamiento estaba inspirado por la urgente necesidad de aliviar la pobreza y el sufrimiento. No se conformó con ser un espectador del sufrimiento humano, sino que buscó soluciones, propuso un sistema económico y social más justo, un modelo que redistribuyera los recursos para crear una sociedad más equitativa, donde los más vulnerables pudieran hallar algo de consuelo. Aunque la tristeza y la desesperanza se reflejaban en su mirada filosófica, su compromiso con el bienestar colectivo nunca vaciló. Mainlander entendió que el sufrimiento humano no era solo un problema filosófico, sino una cuestión social urgente que merecía ser abordada con acciones concretas. El filósofo Fritz Sommerlath captó la esencia de este lado humano de Mainlander al describir su obra. Al leer sus páginas, se percibe una imagen inesperada y conmovedora, la de un hombre que, pese a cargar con el peso de una visión existencial sombría, seguía siendo capaz de ver la belleza y la bondad en nosotros. Sommerlath destacó la capacidad de Mainlander para expresarse con una ternura tan profunda, que a pesar de la dureza de sus ideas, sus palabras parecían transmitir una calidez única, una especie de sonrisa sublime que hablaba directamente al alma humana. Puedes no redimirnos, pero podemos y debemos entenderte, alma noble y pura. Estas palabras capturan como Mainlander, aunque atrapado en su visión pesimista de la vida, seguía siendo un hombre lleno de nobleza y humanidad. Su obra no era solo una reflexión intelectual fría, sino una invitación a comprenderlo en su complejidad, a reconocer su lucha interna y a encontrar en ella un eco de humanidad compartida. En cada palabra escrita, en cada argumento desarrollado, Mainlander no solo ofrecía una visión sombría del mundo, sino que dejaba entrever un rastro de luz, una pequeña chispa de esperanza.
¿Cómo pudo alguien tan atrapado en la oscuridad seguir buscando belleza? Esa pregunta es fundamental para entender su lucha. Crear una obra de tal magnitud, construir un sistema filosófico, requiere una dosis esencial de esperanza. Para alguien que veía la vida como una tortura, ¿cómo pudo seguir creando y buscando respuestas? Esta contradicción es lo que hace a su figura tan fascinante. A pesar de la abrumadora desesperanza que lo rodeaba, Mainlander nunca dejó de luchar. No se entregó, no abandonó. Incluso cuando parecía que el universo era tan vasto e indiferente que cualquier intento de encontrar sentido resultaba fútil, él continuó su búsqueda. Esta es la ironía de su vida. A pesar de todo lo que parecía derrotarlo, en sus momentos más oscuros, él seguía luchando. No solo con las palabras, sino con su propia vida. En su resistencia, Mainlander reveló una valentía pura y desgarradora, esa valentía de no rendirse ante lo inevitable, de no ceder ante la fría indiferencia del cosmos. Él siguió buscando algo en lo que pudiera aferrarse. Esa lucha interna que parece no tener fin es lo que le otorga un lugar especial en la historia de la filosofía. Aunque su visión de la vida estaba profundamente marcada por la oscuridad, y aunque nunca encontró la paz que tanto deseaba, Mainlander nunca dejó de cuestionar, de buscar respuestas. El valor de esta resistencia ante la desesperación lo convierte en una figura relevante y, tal vez, incomprendida. A lo largo de su vida, su pensamiento fue un grito de resistencia ante la tiranía del dolor existencial. A pesar de estar atrapado en una concepción sombría de la vida, nunca abandonó la búsqueda de alguna forma de verdad, de comprensión, de consuelo. En su dolor, en su lucha, Mainlander nos invita a entender que la verdadera valentía no reside solo en la victoria, sino en el acto de seguir luchando incluso cuando todo parece perdido. La lección que nos deja es profunda y resonante. No es el sufrimiento lo que define a una persona, sino la capacidad de encontrar propósito en medio de él. Mainlander fue un hombre atrapado en su propia oscuridad, pero su capacidad de seguir buscando, de seguir pensando, de enfrentarse al abismo sin rendirse lo convierte en una figura monumental en el pensamiento filosófico. Aunque sus respuestas nunca llegaron a sanar su alma, su lucha por encontrar una razón, por no ceder ante la desesperanza, nos desafía a nosotros. La luz, por pequeña que sea, nunca desaparece por completo.